Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme el día de hoy. No olvides darle like a este video y suscribirte. El día de hoy tenemos este tema que es Negative Sentences and Question del presente simple. Así es, vamos a aprender a hacer oraciones negativas y preguntas. Para esto vamos a utilizar dos verbos auxiliares. Vamos a utilizar el verbo do y dos como auxiliares para hacer frases negativas y preguntas. Así que vamos a poner atención. Primero voy a estar explicando la parte de las frases negativas. Aquí tenemos con cuáles vamos a utilizar el auxiliar do. Va a ser para I, you, we y they. Y dos para he, she e it. Esto lo vamos a utilizar como auxiliar tanto como en oraciones negativas. Si es posible copiar esta tabla o si ya te sabes esto, pues mucho mejor. Una vez que sepamos cómo utilizar estos verbos auxiliares, va a ser más fácil hacer las negative sentences, que son las frases negativas. Aquí podemos ver que cuando utilicemos ya sea I, you, we o they, vamos a utilizar don't. O puedes escribir do not. Las dos formas son correctas. También aquí tenemos que para cuando usemos dos, para he, she e it, vamos a utilizar dos. Entre paréntesis tenemos la manera en que lo escriben normalmente y aquí enfrente de los paréntesis tenemos la manera con contracción. Recordemos que cuando hablamos pues se utilizan más las contracciones que las formas completas. Eso es algo que quiero que recuerden. Cuando nosotros hablamos, normalmente utilizamos contracciones como don't o doesn't. Es muy raro decir do not o does not. Sobre todo para las personas nativas del inglés, siempre usan bastante las contracciones. Así que es importante que nos aprendamos las maneras con contracción, ya que son las que más utilizaremos. Ahora bien, aquí tenemos el orden de la oración negativa. Necesitamos un subject, o sea, un sujeto, cualquiera de I, you, we, they, he, she, it, y esos. Y después vamos a necesitar nuestro auxiliar. Dependiendo de nuestro sujeto, utilizaremos do o does más not más un verbo en su forma base y un complemento. Recordemos que los verbos en su forma base son como vienen en infinitivo. Después tenemos este ejemplo que dice you do not o don't study French. No estudies francés. Bueno, pues ya aquí les marco igual las dos diferencias, que podemos escribirlo completo o con contracción. Aquí tenemos un ejemplo con un sujeto singular y dice she doesn't not o doesn't study French. Ella no estudia francés. Podemos ver que aunque es la misma oración, estamos hablando de estudiar francés, está cambiando nuestro auxiliar de do a does porque nuestro sujeto es diferente. Así que recordando la tabla que mostré en la diapositiva anterior, pues para cada uno de los sujetos el auxiliar es diferente. Y bueno, en sí lo que necesitamos para poder hacer oraciones o frases negativas es esto que tenemos aquí arriba, que es el orden de la oración. Y si es posible que te lo aprendas de memoria, mucho mejor, para que puedas hacer oraciones mucho más fáciles, sabiendo que necesito un sujeto, un auxiliar dependiendo del sujeto, un verbo en su forma simple y un complemento. Eso es todo lo que necesitas saber acerca de las frases negativas. De hecho, no es muy complicado y tampoco es algo extenso porque solo necesitas aprenderte como tal la regla gramática. Ahora bien, hagamos aquí una comparación con las oraciones afirmativas igual en presente simple y ahora una oración negativa en presente simple. Recordemos que cuando hacemos oraciones afirmativas no necesitamos ningún auxiliar, a diferencia de cuando hacemos las negativas. Si tú no sabes cómo hacer las oraciones afirmativas, en la descripción te voy a estar dejando el link de un video donde expliqué acerca del presente simple y las oraciones afirmativas para que puedas verlo y así puedas hacer una mejor comparación, ya que en este ejemplo puedes confundirte un poco porque aquí ves has y aquí ves have.
Así que como nota, para los que ya saben hacer oraciones afirmativas, les recuerdo que cuando negamos con terceras personas del singular, la S que le agregamos al verbo cuando afirmamos desaparece porque el auxiliar ya lo lleva. Aquí tenemos nuestro ejemplo, que recordemos que les poníamos ES en afirmativos, pero en negativos nos dice que ya no, porque miren, aquí está el auxiliar. Es por eso que cuando hablamos de terceras personas del singular, en las oraciones negativas estamos usando does y no estamos usando do como en los que son del plural. Bien amigos, ahora pasemos a las questions, a las preguntas. ¿Cómo vamos a estructurar una pregunta? Esto también no está tan complicado. Como principal vamos a necesitar nuestro auxiliar, que en este caso va a ser do o does. Después necesitamos nuestro sujeto. Y después de nuestro sujeto, nuestro verbo en su forma simple y un complemento. Aquí tenemos unos ejemplos. Primero el auxiliar, después el sujeto, luego el verbo y al último el complemento. Tenemos uno con do y uno con does. Aquí vemos que dice do you study English y does she study English. Como pueden ver, esta explicación es muy sencilla porque lo único que necesitamos es aprendernos esto. De hecho, por eso es importante estudiar mucho la gramática de todos los tiempos verbales, porque es lo que nos va a ayudar a que nosotros empecemos a hacer nuestras propias oraciones, ya sea en este caso en negativa, o si queremos preguntar algo, solamente en nuestra mente recordamos auxiliar, sujeto, verbo y complemento, y ya ahí vamos estructurando. Sobre todo si tú eres principiante, para entablar una conversación o quieres hacer oraciones, tienes que aprenderte primero esto y ya de ahí vas a poder hacer la pregunta que tú quieras y expresarte de la mejor manera. Para responder las preguntas en presente simple, existen dos maneras para responderlas, ya sea long answer o short answer, que es respuesta larga o respuesta corta. Bien, quiero que me acompañen a ver esta tablita donde voy a explicarles bien cómo es esto de short answer y long answer. Miren, aquí tenemos esta tabla donde dice ejemplos de cómo responder. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Quiero que pongan mucha atención en esto porque miren, si se dan cuenta, cuando respondemos ya sea en short answer o long answer, siempre vamos a seguir utilizando los auxiliares. Quiero que pongan atención en esto. Miren, cuando nosotros hacemos respuestas afirmativas como es en yes, I do y yes, it doesn't, quiero que observen que no agregamos el verbo auxiliar. Miren, aquí dice, yes, the school has a library. Y aquí dice, yes, I study English. Pero miren lo que pasa cuando nosotros contestamos de manera negativa. Utilizamos el auxiliar a la hora de dar una respuesta larga. Aquí dice, no, she doesn't eat a big breakfast. Y aquí dice, no, they don't speak Spanish. Podemos ver que el auxiliar sí se utiliza en la respuesta larga siempre y cuando sea negativa nuestra respuesta. En cambio, cuando nuestra respuesta es positiva, el auxiliar do o does ya no se utiliza en las respuestas largas. Si tú quieres dar una respuesta larga, o sea, una long answer, piensa bien si estás hablando de una respuesta afirmativa o una negativa, para que así sepas si vas a incluir el verbo auxiliar o ya no vas a incluir el verbo auxiliar. Eso es muy importante. Una vez que identifiques si la respuesta que quieres dar es positiva o negativa, vas a poder hacer una respuesta larga usando o no usando el verbo auxiliar. Pero cuando es una afirmación, en las respuestas cortas siempre vamos a utilizar el auxiliar. Bueno amigos, hemos llegado a la parte de los ejercicios y del lado izquierdo tenemos los ejercicios para responder como frases negativas. Del lado derecho tenemos los ejercicios para
las preguntas. Vamos a responder de acuerdo a el sujeto que estemos utilizando con nuestro auxiliar do o does. Recuerda que puedes darle pausa al video para responder estos ejercicios, ya sea desde aquí o si gustas transcribirlos a una libreta para que puedas poner en práctica lo que aprendiste durante este video. Y bueno amigos, este fue el tema del día de hoy. Espero que haya quedado claro que es importante que hagas los ejercicios. No olviden de darle like a este video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.